Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saluda su pastor Osael Torres y me da mucho gusto saludarlos por este medio. Vamos a comenzar una clase que es muy importante tomarla. Espero que esto les ayude mucho para ser más certeros en la hora de evangelizar y de las cosas que podemos enfrentarnos de algún modo, ¿verdad? Considero yo que el prepararnos es importante, así es que espero que esto te sirva muchísimo para reafirmar el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante referente a la evangelización. Bueno, pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Estamos aquí para aprender más. También enséñame a mí, Señor. Sé que no somos perfectos, Padre Santo, pero tú sí lo eres. Por medio de ti podemos aprender muchísimo, Señor. Dejo en tus manos esta clase, Señor. Bendice a tus hijos que van a escucharla y abre su entendimiento, Señor, de una manera espiritual, que sea tu sabiduría en sus mentes, en sus corazones, Señor. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, por lo que pueden observar, el título de esta pequeña palabra se llama El lugar de la mente y del proceso racional en la evangelización. Y bueno, aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar. Las clases pasadas hablábamos de que es importante nuestra santidad, que nosotros, nuestro testimonio como es igual dentro de la iglesia como tanto afuera, así realizando deportes, así realizando nuestro trabajo, cómo es nuestro hablar, cómo es nuestro comportamiento. También no dejar de orar, porque eso es algo muy, muy importante para aquellos que vamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque podemos evangelizar, podemos a lo mejor ser muy buenos a la hora de hablar, pero desafortunadamente o tristemente me he topado con la experiencia de que hay quienes son buenos evangelizadores. De hecho, cuando yo viajé a Jalisco, yo sabía que había gente muy buena, que era muy buena evangelista, pero de repente se derribaban esas personas al ver testimonio de aquellas personas y su comportamiento. Entonces, es una situación que te invito a que reflexiones en tu caminar y te preguntes, ¿cómo fuiste el día de hoy? ¿Cómo te comportaste? Cómo las demás personas te miraron, hiciste algo malo. Y es que el testimonio como iglesia, dentro y fuera, es muy, muy importante. Y si hemos cometido algún error, sí es importante acercarnos a la presencia del Señor y pedirle perdón al Padre y esforzarnos a comportarnos delante de los demás, incluso la gente que no conoce del Evangelio de Jesucristo. Pero bueno, entrando en el tema, creo que una cosa también lleva a la otra. La oración y la intercesión es importante, el ayuno es importante, el conocer la palabra de Dios es muy importante. Ahora vamos a ver este tema al cual debemos adentrarnos y ver cómo vamos a hablar, cómo vamos a empezar a tratar de convencer a las personas. Y más que convencer, más bien entender que el que va a convencer es el Espíritu Santo, pero no por eso yo debo de dejar de aprender la palabra de Dios. Bueno, aquí, si tú puedes observar, dice, no debemos pensar que la oración y el poder del Espíritu Santo sean sustituidos de una presentación clara y razonada del Evangelio. Y es que hay muchos cristianos que dicen que hay que evitar la discusión en la evangelización. Esto no es lo que dice la Biblia y ahorita lo vamos a ver. Por supuesto que hay que evitar un espíritu contencioso. Eso sí, o sea, las peleas, la polémica, la discusión por la discusión para ver quién es el que sabe más o el quién tiene la razón. Eso sí hay que evitarlo. Pero discutir trayendo la verdad de la palabra a aquellos que creen en su propia filosofía, se tiene que exponer para que después el Espíritu Santo sea quien convenza de los errores o de su mal pensamiento. Por eso Jesús discutía. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, en el verso 1. Nos vamos a dar cuenta que Jesús no evitaba el enfrentamiento y el debate con los enemigos del Evangelio. Mira, acompáñame a Mateo. Es más, si ahorita puedes tú agarrar rápidamente tu pluma, prepárate tu lápiz, tu cuaderno y tu Biblia, que es algo principal, darte este tiempo para que puedas entender esta palabra. Bueno, pues seguimos. Mateo capítulo 12, verso 1. Y dice la palabra así. Fíjate bien. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre. Así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira,
tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Y les contestó, ¿no ha leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Estoy leyendo la nueva versión internacional. De alguna manera está un poquito más explicada a nuestro entender. Había una discusión entre los fariseos mismos. Pero date cuenta de que algo muy importante. Jesús no estaba peleando, sino él mismo rederguyó con algo que él ya sabía referente al Antiguo Testamento, que los mismos fariseos, escribas y muchos judíos tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Él tomó la misma propia palabra para rederguir en ellos. Entonces, de ahí podemos agarrar muchos ejemplos. Tenemos Mateo 12, 1 al 45, 15, 1 al 20, que te recomiendo que lo leas, el capítulo 22 del 15 al 46, que habla precisamente cómo Dios a través de Jesucristo discutía con aquella gente que se decía tener conocimiento de la ley. Pero bueno, avancemos. Más adelante te podrás dar cuenta que los apóstoles también discutían. Pablo confundía a los judíos demostrando que Jesús era el Cristo. Mira, acompáñame a Hechos 9:22. En Hechos capítulo 9, en el verso 22, dice así, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Fíjate que algo bien importante. Decía, demostrándoles que Jesús es el Mesías. O sea, ¿cómo que se los demostraba? Obviamente ante su actitud, ante la autoridad, ante su tiempo que pasaba con el Señor, él se llenaba de la presencia de Dios y se podía mirar en él, en todo su ser, aunado también al conocimiento de la ley y de la palabra. Por eso es importante que tú conozcas lo que vas a decir y se lo puedas presentar a la propia gente que no conoce del Evangelio. Más adelante podemos ver que disputaba con los griegos en el capítulo 9, acompáñame ahí mismo, en el verso 29, por favor, dice la palabra de Dios, conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. A pesar de que se proponían eliminarlo, a pesar de que no estaban conforme, él de todos modos disputaba con los griegos, no diciéndoles cualquier cosa. Él no inventaba, él no sacaba algo de la manga, no, sino siempre sencillamente al tener conocimientos era lo único que él exponía. ¿Y de qué hablaba? De Jesús siempre. Bueno, por 3 días de reposo discutió, razonó con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, explicando y comprobando. Esto lo podemos ver en el capítulo 17, ahí mismo en Hechos, en el verso 2. Acompáñame rápidamente a Hechos 17, en el verso 2. Y dice la palabra de Dios. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió ellos, basándose en qué? En las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. ¿Te das cuenta? O sea, él siempre citaba la palabra de Dios. También discutía, y esto lo podemos ver en el capítulo 17 mismo, en el verso 17. Mira, acompáñame por favor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. O sea, esto no nada más es de hacerlo en una sola evangelización,
sino siempre en donde te encuentras. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo testificamos de Jesucristo? ¿Cómo nuestro propio comportamiento, nuestro propio hablar testifica de Jesucristo para que la gente diga, oye, yo quiero lo que tú tienes? ¿Sí? Más que un ejemplo de que yo sé que Dios restaura familias y eso lo entiendo, y que también tú le puedes decir, es que mira, tu matrimonio puede ser restaurado, Dios te puede ayudar a dejar las drogas, el alcoholismo, eso es cierto y eso es verdad, pero tu testimonio habla más que 1000 palabras. No por eso debemos de dejar de tener en cuenta que el aprender la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Y ahí podemos tener muchísimos más ejemplos, como en el capítulo 18, verso 4, 19, el 19 y el 8. Bueno, también no nada más discutía, persuadía. Eso lo podemos ver en el capítulo 18, en el verso 4, y dice ahí, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Él intentaba persuadir, eso es verdad, sí es cierto, pero quien iba a convencer de pecado es la presencia del Espíritu Santo. También se defendía. Y en el capítulo 26, precisamente, en el verso 2, acompáñame a Hechos 26, 2, la palabra de Dios dice, 26, 2 dice, Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los. Él se defendía, no peleaba, siempre sacaba a relucir las escrituras y el conocimiento que ya tenía por parte de los apóstoles de Jesucristo y la misma propia revelación que Jesús le dio al apóstol. Bueno, continuamos. Pablo mismo dice que no debemos ser contenciosos, sino amables y sufridos, desechando las cuestiones necias e insensatas. Y esto lo podemos ver en 2 Timoteo 2:23 y 26 y en Tito 3:9. Pero esta enseñanza, quiero aclarar, no justifica una pereza mental en la defensa y proclamación del evangelio. O sea, nosotros debemos de tener esa defensa y proclamar el evangelio. Por eso es importante memorizar, es importante conocer la palabra de Dios. Y bueno, para leerte rápidamente, acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2, por favor. Vamos a buscar Timoteo 2. Timoteo 2 en el verso 23 y dice así, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. O sea, ¿para qué estar ahí discutiendo? Si la gente ves que no quiere entender, te apartas simple sencillamente con todo el respeto y ya más adelante donde nadie te vea, te sacude los pies. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que convence de pecado. Si esa persona no quiere entender, adelante. Pero sí tiene que conocer la verdad del Hijo de Dios. Como vuelvo a repetir, no por esta razón nos vamos a justificar en tener una pereza mental en la defensa y proclamación del Evangelio. Bueno, Pablo tenía toda una vida dedicada a la proclamación del Evangelio mediante la enseñanza y la discusión que debemos de entender las palabras tan controvertidas de Pablo a los corintios que dice, mira, y acompáñame a Primera de Corintios 2, por favor. Primera de Corintios 2. En Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 1, dice la palabra de Dios. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Esto es importantísimo. O sea, cómo mismo Pablo presenta esa debilidad. O sea, que tenía cierto temor, pero aún así él obedecía. Él aún así hablaba de Jesucristo.
¿Y por qué? Porque a veces nos vamos a enfrentar con esas situaciones y, híjoles, ¿será que yo puedo evangelizar? ¿Será que voy a decir palabras correctas? Ay, ¿cómo le haré? Primero, punto número uno, tenemos que prepararnos para estar seguros de lo que vamos a decir. Y dos, aunque tengamos esa sensación, ese temor de que cómo van a salir las cosas, van a salir bien, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y mira, esto no quiere decir, esto no nos da licencia a los predicadores o a los evangelistas para descuidar el estudio y la preparación. Debemos de entender que las cartas de Pablo revelan grandes conocimientos en muchos aspectos del saber y se nota su elocuencia en sus cartas y discursos. Lo que quiere hacer ver es que la sabiduría y la elocuencia del predicador o del evangelizador son ineficaces a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón del creyente. Espero lo hayas entendido. O sea, tú podrás saber mucho, podrás ser sabio, pero realmente si no tienes la presencia, podemos hacer como un címbalo que retiñe. Sí, pues la misma palabra hará su obra, el Espíritu Santo hará su obra, pero ¿y tú? O sea, tu relación, sé que todos tenemos problemas, circunstancias y situaciones difíciles y tenemos mucho trabajo, eso es real, pero tu relación, tu tiempo devocional, así como tu tiempo en estar en la presencia orando, leyendo, para que tú mismo llegues a la presencia de Dios y te arrepientas. De hecho, es lo que te quiero invitar en estos días, de aquí al evangelismo, y debería ser siempre, es poner un lugar, un tiempo en donde tú puedas estar en paz y analizar tu vida. Porque si este día tú fuiste grosero, si este día tú discutiste con alguien, te peleaste con tu esposa o tuviste alguna circunstancia que te provocó llevar al pecado, ponte a cuentas con papá Dios. Porque si no, entonces, ¿cómo la obra del Espíritu Santo va a obrar en ti? O sea, ¿cómo va a obrar si tú vienes mal? El día de la evangelización, ¿cómo vamos a evangelizar si tú vienes mal? Aunque de alguna manera, pues Dios nos usa, ¿verdad? Y Dios te puede usar como utensilios de honra o de deshonra. Ya será cuestión de tú cómo quieres ser usado por parte de nuestro Señor Dios. Bueno, debemos entender, y aquí lo dice escrito, dice, es decir, Pablo no dependía en absoluto de su propia capacidad de debate, sino del Espíritu Santo, ni rehuía exponer claramente la cruz de Cristo, aún sabiendo que para muchos de sus oyentes sería locura. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 1:18. Y que él acarrearía mucho menos oposición si se limitaba a facetas más aceptables para la mentalidad filosófica religiosa de Corinto. O sea, también no podemos caerle bien a todos, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. O sea, no porque tú tengas una cierta creencia, tengas que como que moldear la palabra de Dios para que él le guste, para que él le agrade, no siempre, más bien no es que siempre, no puede ser así, ¿sí? Sino que hay que exponer la verdad con todo de nuevo, con toda sabiduría, para aquel que no conoce el Evangelio. Hay muchas gentes que conocen, incluso mormones, testigos, conocen la palabra de Dios, pero precisamente nosotros tenemos que conocer porque algún día nos vamos a topar con ese tipo de gente, incluso católicos. Ellos creen en algo, ellos creen en rezar un rosario, creen en la Virgen. ¿Y cómo si ellos te debaten eso y te hacen preguntas, cómo vas a poder discutir a cuestión de que ellos puedan entender que lo más importante y el mediador es Jesucristo? ¿Cómo? Por eso es importante prepararnos, hermanos. ¿Amén? Continuemos. Nuestra dependencia necesariamente debe ser de Dios y de su poder, no de nuestra capacidad humana de persuadir. Eso lo debemos tener bien presente, puesto que uno no puede persuadir a un cadáver a que nazca de nuevo. Creo que debemos estar conscientes de ello, ¿verdad? Nosotros algún tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Ellos también están de esa manera. Por eso va a ser complicado y es muy complicado que ellos puedan entender la palabra de Dios. Yo he evangelizado a mucha, incluso familia de nosotros, les he hablado del evangelio y nada más no entienden nada. O sea, y les deja la palabra y te dicen, ah, no, sí, te aceptan a Jesucristo, ah, no, sí, qué padre, todo, pero no se acercan, siguen viviendo igual. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque hace falta de nuestra oración, hace falta de nuestra intercesión para aquellas personas, porque el que va a convencer es la presencia del Espíritu Santo. Quien va a persuadir, quien nos va a convencer es Él, nosotros como tal, pero no por eso nos vamos a dejar de esforzar, ¿verdad? Puesto que uno no puede persuadir a un cadáver a que nazca de nuevo, solamente eso lo hace Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Tampoco debemos limitarnos a una exposición solo de aquellos aspectos del Evangelio que vayan de acuerdo con las filosofías e ideologías de nuestros días, sino exponer con sencillez y claridad aún las partes más chocantes para la mentalidad contemporánea. A lo mejor no les va a gustar, pero aunque no les guste, tienen que saber la verdad. Unos mejores argumentos no garantizan la salvación de nadie. Una persona puede estar completamente convencida de la verdad del Evangelio sin estar dispuesta a entregarse a Cristo, ¿eh? Pero los argumentos son necesarios para quitar aquellas barreras que se forman en la mente que impidan que la gente escuche y crea el Evangelio. Cualquier persona sincera tendrá sus dudas, objeciones, que debemos intentar contestarlas. Por otra parte, necesitamos el discernimiento para saber cuando una persona, fíjate, está amontonando preguntas solo para evitar el compromiso. No podemos malgastar el tiempo congraciando la arrogancia intelectual de nadie. Debemos proveer lo necesario para su integridad intelectual. Eso lo dice un escritor, lo dice un erudito de la exposición de la palabra, que se llama Scott. También tenemos otro erudito que tiene una frase y dice, una presentación claramente razonada del Evangelio es importante, no como un sustituto racionalista de la fe, para hacer la obra que corresponde al Espíritu Santo, sino para que el Espíritu Santo pueda convencer al mundo a través de su mensaje. Montgomery. Algunos argumentos en contra del Evangelio surgen con tanta frecuencia que debemos estar preparados de antemano para contestarlos. Por ejemplo, hay algunos, como lo menciona aquí. Puede ser que algunos te digan, Dios es injusto si permite el sufrimiento. Mira, yo llegué a escuchar incluso de parte de un primo, de parte de un familiar, que decía, no, primo, ¿qué crees? Que yo creo que el infierno es ve cómo está el mundo. Yo creo que nos vamos a morir algún día y pues de ahí vamos a salir del purgatorio para estar en el cielo con el Señor. Porque yo creo que aquí el mundo es el infierno. Entonces, fíjate, ¿cómo le explicas eso? ¿A dónde vas con la Biblia para explicarle realmente que realmente el infierno no está aquí en la tierra? Que si de por sí ya es difícil vivir aquí, que esto se va a complicar más, ¿cómo le pudieras explicar? Te puedes enfrentar con muchas cosas. Hay otra pregunta que dice, la sinceridad solamente basta para la salvación. O sea, tú aceptas tu pecado, sí haz la confesión de fe y ya, y que no haya ningún compromiso, ¿verdad? Evidentemente es mejor decir, no sé la respuesta cuando a veces te enfrentas con algunas preguntas y dices, híjoles, ¿con qué le digo? Es mejor decir, no sé la respuesta que dar una respuesta inadecuada, ya que no pretendemos ser expertos en teología, pero sí constantemente, si constantemente no somos capaces de dar respuestas a las mismas preguntas de nuestros amigos, solo les confirmamos en su incredulidad. Por eso hay que estar preparados, hermanos. Bueno, con esto terminamos el tema, no fue tan extenso, pienso yo. Aquí están las referencias, todo esto es por parte de un manual que estamos revisando, que yo estoy revisando, que viene de Burr, ¿verdad? Esto lo voy a bajar igual o lo puedes volver a consultar para que lo tengas y las citas bíblicas se las voy a mandar en las diapositivas por vía WhatsApp. Ahora, en resumen, en esto nos enseña la importancia de aprender la palabra de Dios, ¿sí? Esto nos enseña que de alguna manera sí se puede discutir, sí se puede, no podemos, por no querer discutir, ay, sí, hermanito, pues es que Dios es bueno, sí, no te preocupes, Dios ama a todos, ama hasta a los gays, ¿no? Ama al borracho, sí es cierto, sí los ama, pero no por eso vamos a permitir que eso, que ellos sepan que Dios aborrece, ¿no? Que el borracho no heredará el reino de los cielos y que a aquellas personas que son gays,
¿verdad? Que Él los ha arrojado a sus concupiscencias. No, por eso no podemos mencionarlo. Se debe de mencionar, pero también se debe de mencionar la gracia del Señor. Se debe de mencionar que Jesucristo mismo nos puede perdonar y que Él puede hacer que nosotros cambiemos conforme a su palabra, la gracia y el perdón y el amor que Dios nos otorga a través del sacrificio de Jesucristo. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle, a lo mejor 2 días más te envío ya prácticamente lo que hace falta para finiquitar lo que vamos a decir, lo que tenemos que decir en concreto. Voy a enviar otro video a la cual te voy a poner las citas bíblicas para que vayamos de la mano y tú sepas qué es lo que hay que decir a la hora de la evangelización. Espero que te haya servido esta pequeña palabra y bueno, nos despedimos. Cualquier duda me la haces llegar, por favor, repasa esto, lee la Biblia y ojalá podamos interactuar en la semana para que me des tu punto de vista si tienes alguna duda. Vamos ahora, papito hermoso, te damos gracias por este pequeño tema, Señor Dios. Yo bendigo a cada uno de tus hijos que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, Señor. Haz que la palabra quede bien sembrada en nuestros corazones, Señor, que podamos llegar hasta finiquitar este evangelismo el día 8 de octubre, Señor. Añade a la gente que tenga que ser añadida, envía a los jóvenes que tengan que ser enviados, Señor, y prepáranos más a nosotros para poder exponer tu palabra con certeza, con autoridad, con amor, siendo mansos y humildes, sabios en tu palabra, Señor. Gracias, papito hermoso. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.